Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me presento, mi nombre es Angie Sepúlveda, estudiante del programa de Sociología de la Universidad del Atlántico, y en el día de hoy vengo a hablarles o darles una breve introducción respecto al texto Geografía de la Locura, En busca del pene perdido y otros delirios colectivos del estadounidense Frank Bures. Como primer punto, cabría anotar lo curioso que es el título del texto. Creo que esa parte en búsqueda del pene perdido es lo que llega a generar mayor interés y mayor impacto al momento de entrar a leer este libro, a descubrir qué es lo que trata en este. Pero a medida que vamos leyendo nos damos cuenta que más allá de la búsqueda de estos síndromes colectivos o estas enfermedades o la búsqueda del pene perdido o la búsqueda de la virilidad perdida en el hombre, es más allá de buscar una respuesta al, a lo que es la cultura, a lo que determina la cultura, a cómo nos moldea la cultura, a cómo nos designa en un lugar en específico y cómo nosotros la asumimos a sí mismos, cómo la vemos, cómo la interpretamos. En la introducción del texto, él nos plantea que esta inquietud en cuanto a la cultura la plantea desde su viaje de intercambio a Italia, donde hace un choque cultural con, eh, con una nueva comunidad, una nueva sociedad, nuevas personas con las cuales convive. Y bueno, es a partir de este choque cultural que vive con este viaje de intercambio que él comienza a cuestionarse aún más. Ya una vez entrando a la universidad, ya comienza a explorar un poco más no solo el tema de la cultura, ni tampoco se le despierta así un poco más este tema de la inquietud por la explicación de cultura, pero también se interesa por ser escritor. Este libro tiene como característica que el autor va narrando a partir de su búsqueda, de sus viajes y de esa búsqueda por saber una respuesta, por saber una explicación de lo que es cultura, eh, va narrando a sí mismo poco a poco su historia, perdón, y nos va mostrando cómo él adopta uno de esos conceptos que él escribe o anota en el texto, que es que la cultura así mismo te va buscando un lugar en el mundo. Él a partir de esta búsqueda eh, comienza a abrir su propio camino, eh, comienza a abrir sus propias puertas, por llamarlo así, para encontrar su propio lugar como escritor y sobre qué escribir. Se da la oportunidad de que comience a escribir respecto a la cultura. Todo inicia eh, a partir de un síndrome o enfermedad ligada a la cultura, como le denominan en el texto, llamado coro, o pérdida del pene o pérdida de la virilidad en el hombre. Todo su primer viaje lo hace ya como investigador de este tema, lo hace a Nigeria. Y es a partir de ahí que comienza a desarrollar y comienza a ver los distintos puntos que se pueden encontrar en la cultura de cada comunidad, cómo esta va determinando fuertemente las creencias, el sentir y la forma de ver de una comunidad, y cómo esta sí mismo te conlleva a un camino de violencia o a un camino de que va ligado un poco más a la educación, o un camino que va ligado un poco más a, a la religión, pero siempre va como creando ese estilo de vida. Básicamente, en los 4 primeros apartados, el autor nos narra sus viajes a Nigeria, a China, a Tailandia, las experiencias y lo que encontró en Hong Kong,
Por ejemplo, donde va al centro el cual fundó el médico, el médico psicólogo de Poumenjab, es el nombre del médico, que llegó a Hong Kong en 1948, que él comienza a explicar todo el tema de la cultura en relación con la salud mental y que una depende directamente de la otra. También en estos primeros 4 capítulos podemos encontrar cómo en Nigeria no solo está el tema cultural y estas enfermedades que van muy ligado a lo que se conoce o al concepto que se tiene en cada comunidad, sino que también se encuentra con un problema social, se encuentra con que eh, la policía y los militares se encuentran en una constante lucha, una constante batalla donde un policía abofetea a un militar en un puesto de control y los militares inmediatamente van y queman una estación de policía por esa misma rivalidad existente. Y también se puede ver, por lo menos en Nigeria, cómo opera la ilegalidad de algunos grupos, como los Area Boys, que son grupos marginales, pero que pertenecen al Congreso del Pueblo Oudua, que es una organización pseudopolítica, que son violentos y arbitrarios, pero que al mismo tiempo están en alianza con la policía. Entonces es un choque no solo de cultura, sino un choque social, un choque violento con distintos puntos. Además que en Nigeria y en África, donde se dio este fenómeno del coro, se llegaron a imaginar, se llegaron a generar, perdón, masacres a partir de todas estas creencias. Tú eras señalado de que te habías robado el pene o el miembro de alguna persona, inmediatamente procedían a lincharte. En una época fueron alrededor de 35 a 36 masacres durante 15 años en África debido a esta problemática. También en Nigeria por lo menos mezclaban el tema del yuyu, la magia negra, y cómo esta iba envolviendo todas las creencias y cómo esto iba moldeando a cada ser que estaba allá. Durante sus viajes, el autor intentaba mezclarse un poco más con las personas, intentaba incluso tener esa experiencia del robo, del supuesto robo de pene en algunas comunidades, provocando algunos empujones con algunas personas en la calle, pero él llegó a la conclusión de que tal vez esto le pasaba o le sucedía a aquellos que estaban verdaderamente inmersos en esta cultura, aquellos que no estaban, por decirlo así, de una manera conectado con otros tipos de cultura, sino que relacionadas, habían vivido con estas creencias, habían nacido con esas creencias, han desarrollado toda su vida y todo su camino a lo largo de su vida a partir de todas estas creencias culturales, religiosas, etcétera. Entonces el autor comienza a plantearse si el lugar donde tú vives determina el modo cómo puedes perder tú la cabeza, cómo puedes volverte loco, o si es posible que una persona enloquezca de una misma forma en una cultura y en otra, o si es posible que ni siquiera pueda llegar a existir la cultura. Y menciona el hecho, se hace la pregunta de hasta qué momento estamos nosotros ligados a la cultura. Durante todo el desarrollo de estos primeros capítulos, él en base a experiencias comienza a darle o intenta buscarle forma a esta explicación. En el 4.º capítulo, Mentes Modernas, ya se ve como una comparación entre médicos o cultura occidental con una cultura china. Y es donde mencionan el caso de una peste que hubo, donde en las colonias británicas en China, perdón, los llegaron a afectar, mientras que los británicos pensaban que
epidemia era por, eh, digamos que los malos hábitos que tenían los chinos pensaban que esto en realidad era por un brote de la tierra, era porque la tierra perdón, estaba seca y estaba porosa. Esto generó bastante, eh, digamos, discusión entre estas dos culturas hasta el punto de llegarse a rumorar que los médicos occidentales, médicos extranjeros, asesinaban a mujeres chinas embarazadas para sacarle sus ojos y luego hacer remedios con eso para poder curar la epidemia. A partir de eso se desencadenó un brote de violencia contra esas personas extranjeras donde dos médicos fueron agredidos por una muchedumbre, por esta mismo. Entonces es cuando comenzamos a cuestionarnos hasta qué punto nos puede llegar a nosotros a moldear la cultura, hasta qué punto nos puede hacer nosotros movernos dentro de situaciones o actuar de cierta forma. Eh, También en estos primeros apartados, en estos primeros cuartos apartados, el autor menciona una experiencia que tuvo con su hija. Ya es algo bastante personal de él, pero mencionaba que su hija, cuando estaban cenando de 4 o 5 años, si no estoy mal, le preguntaba cosas sobre su vida, sobre sus miedos, sobre cómo había sido para avanzar, sobre si había tenido algún tipo de problema. Entonces, él entendió esas preguntas de su hija, es que de la forma en cómo ella se preparaba para enfrentar sus propios miedos. Entonces comenzó a prestarle mucho más atención a todo lo que estaba en el entorno de la niña, en cómo, en cómo se veía ella al momento de leerle las historias, qué le leía, qué veía la niña. Entonces es como todos los factores que están a nuestro alrededor comienzan a intervenir directamente en nuestra formación. Y cómo ese debate entre, por lo menos en comparación con la cultura occidental y cultura asiática, cultura africana, eh, se daba esa división entre cultura y racionalidad. Mientras que para la cultura occidental y la cultura estadounidense, los asiáticos y los africanos no eran más que una cultura primitiva y que para algunos autores debían pasar ciertas etapas para llegar a una cultura civilizada, para otros autores y también para el autor Frank, eh, la cultura simplemente no seguía etapas. La cultura era determinada según los modismos, según las creencias y según eh, todo lo que va interviniendo en cada comunidad. Eh, con esto con el tema de la racionalidad y versus cultura, por decirlo así, eh, quisiera traer un poco a colisión lo que hablaba Max Weber cuando hablaba de la racionalidad, que estaba inscrita en la acción social. Se mencionaban 4 tipos de acción social, que son la tradicional o basada en costumbres. La segunda, la afectiva o emocional, que esta terminaba siendo un poco irracional. La tercera es la racional con arreglo a valores y la cuarta es las acciones destinadas a conseguir un fin racional. En todo el paso del texto podemos identificar estos 4 tipos de racionalidades planteados por Max Weber de distintas formas en cada una de las comunidades que él nos menciona. Este texto no llega a ser más que la búsqueda del pene perdido o más que la búsqueda de la virilidad, termina siendo un intento de explicación a lo que es cultura, a lo que cada comunidad determinada como cultura. Le comienza a dar un enfoque médico, psicológico y psiquiátrico a todo este tema. Y algo que me parece bastante interesante y bastante importante es el hecho de cómo comienza con una narrativa muy literaria, comienza a envolver al lector. Entonces, a manera de introducción, ya mis compañeros más adelante seguirán explicando respecto al libro, donde ya
comienza a acaparar un poco más el tema de cultura y comienza el verdadero debate en cuanto a este texto.